Buenos días a todos. Para que estén informados, la reunión está siendo grabada y iniciamos hoy pues la revisión del tema número 2, clasificador y codificador de cuentas. Vamos a iniciar entonces el tema número 2. La información que vamos a compartir hoy ya está alojada en el aula virtual de la asignatura, la presentación que vamos a compartir, y hay un enlace para la revisión de un artículo relacionado con la metodología para codificación. Por supuesto, reiteramos el llamado a revisar el material, pero también a compartir material que ustedes puedan ubicar y que consideren sea apropiado para pues que todo el curso lo pueda aprovechar. Nosotros estuvimos ya viendo el tema número 1, hablando del sistema de información contable, y en esa clase pues compartimos acerca de lo que desde el punto de vista de la teoría de sistemas representa un sistema y cómo entonces bajo esa concepción de un sistema pues se organiza una herramienta que es fundamental para la gerencia y para la obtención de información necesaria para la toma de decisiones, el cual es el sistema de información contable, que digamos, compartido en esa clase, que el sistema se encarga de la captura de los datos. Esos datos provienen de las distintas transacciones que ocurren en las distintas unidades funcionales de la empresa, y que esos datos, al ser procesados siguiendo la metodología de la contabilidad, en términos de lo que es el análisis y la clasificación de los datos para obtener información financiera, y esa información financiera presentada de distintas maneras para los distintos usuarios o según las necesidades de los distintos usuarios, es el resultado de ese sistema de información, que básicamente se sustenta en resumen, es decir, el resumen de información financiera presentada a través de los estados financieros, cumpliendo con normas importantes que son las vigentes y las normas internacionales de información financiera. Hablamos en esa oportunidad de que el sistema de información contable está documentado a través de 3 manuales: el manual de políticas contables, el manual de procedimientos contables y el manual del código de cuentas o el catálogo de cuentas o el codificador de cuentas, que no es más que una relación, un listado de todas las cuentas que la empresa pues utiliza o puede utilizar, debidamente descritas, con una explicación acerca de los motivos por los cuales esa cuenta se debita o se acredita. Eso básicamente es un catálogo de cuentas. Para ello, entonces, para nosotros compartir acerca de lo que desde el punto de vista de nuestra profesión significa esta herramienta y lo que debemos considerar a los fines de organizar o de preparar un catálogo de cuentas, entonces vamos a revisar hoy en este tema número 2 algunos elementos que nos permiten tener una idea en relación a lo que es esta herramienta para el sistema de información contable. Ya debemos tener claro entonces que el manual es un manual, ¿verdad? Es un código el catálogo de cuentas es un manual que documenta al sistema de información contable. Y ya sabemos qué es el sistema de información contable, según lo que hemos compartido en la clase pasada. ¿De acuerdo? Entonces, voy a iniciar el compartir pantalla a fin de que podamos ir revisando la presentación, que como ya les indiqué, está en el
en el aula virtual y allí la pueden revisar. ¿Estamos todos escuchando bien? ¿Se escucha bien la...? ¿Todos están viendo la pantalla? Bueno, vamos a iniciar entonces la revisión de esta presentación. Tema número 2, el codificador de cuentas para sistemas de contabilidad, que es la asignatura que estamos cursando. De acuerdo con lo que se maneja o la información pues, que las diversas literaturas recoge, pues el plan de cuentas es una lista que presenta las cuentas en un orden sistemático, en principio. Estamos dentro del marco de la teoría general de sistemas y todo aquello que es sistemático es algo que está organizado, que está integrado, que tiene interrelación con otros sistemas. Es decir, que cuando nos referimos al codificador de cuentas, nosotros no podemos hablar de un codificador sin estar pensando en lo que es el sistema de información contable como el marco de referencia o el suprasistema, digamos, de este subsistema que es el codificador. Entonces, en el catálogo, en el plan de cuentas, se nos presenta una lista de todas las cuentas organizadas sistemáticamente y con una presentación conveniente, ¿verdad?, para facilitar el registro de los hechos contables. Es decir, que a través de la... A ver, déjenme un minuto. Que a través del catálogo de cuentas, pues nosotros podemos revisar o ver todas las cuentas que la empresa pues utiliza o puede llegar a utilizar con una explicación del uso que se le da a esa cuenta. O sea, ¿para qué utilizamos esa cuenta? Ese orden sistemático en el cual están presentadas las cuentas obedece también a lo que es la presentación de los estados financieros. Porque debemos recordar que estamos hablando de un marco de normas que rigen a la contabilidad y que están pues
sustentadas en las normas internacionales de información financiera. En lo que es el marco conceptual de las normas internacionales, allí nos ubicamos en todo lo que es la presentación de estados financieros, y esa presentación es un elemento con el cual debemos cumplir, y el codificador nos permite precisamente esto. O sea, la manera como están organizadas las cuentas en el codificador es, por decirlo de una manera muy coloquial, es una especie de esqueleto, ¿verdad? O de esquema en el cual, o mediante el cual, los estados financieros son preparados. Es decir, que están organizadas las cuentas allí de una manera tal que cuando vayamos a la preparación del estado financiero, ese estado financiero quede bien presentado según lo que exigen las normas. Para preparar entonces un codificador, lo primero que tenemos que considerar es precisamente ese marco normativo, mediante el cual debemos nosotros tratar pues la preparación de información financiera. Entonces hay distintos elementos que tienen que considerarse para el momento de preparar un codificador. Y allí nos estamos refiriendo en primer lugar a los principios de contabilidad vigentes. Principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, ¿cuáles son? Los que están bajo o dentro de la estructura normativa de las NIF, que es lo que ha sido aprobado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. ¿Qué otras cosas debemos nosotros considerar a los efectos de preparar un codificador? La naturaleza jurídica de la entidad. Si es una empresa, digamos, una empresa compañía anónima, por ejemplo, si es una empresa de responsabilidad limitada, allí hay diferencias que desde el punto de vista legal tienen que considerarse porque, por ejemplo, la estructura de capital es distinta. Entonces, cuando yo voy a preparar la codificación o el catálogo de cuentas, yo debo considerar precisamente esas cosas, porque no va a ser la misma, no va a ser igual, incluso no va a ser igual un catálogo para una empresa, por ejemplo, como allí se indica, comercial, que para una empresa industrial. Desde el punto de vista comercial, nosotros manejamos unos tipos específicos de inventario. Desde el punto de vista industrial, nosotros tenemos otra estructura. Yo tengo que tener un código de cuentas que me permita tener una sección de costos en donde yo pueda ver mano de obra, pueda haber carga fabril, donde yo pueda ver materias primas, y eso es distinto en términos de la constitución o la preparación de ese catálogo a lo que necesitaría una empresa comercial que simplemente compra y vende inventarios, ¿no? Entonces, allí nos conseguimos con estructuras diferentes que tienen que ser consideradas al momento de yo elaborar o preparar un codificador. El tamaño de la empresa, la estructura. ¿Por qué? Bueno, porque eso me va a presentar a mí, junto con ese último punto que dice allí, que son las necesidades de información de los usuarios, la manera como yo voy a presentar el codificador. Por ejemplo, yo puedo requerir controlar costos o gastos a través de unidades operativas. Entonces yo pudiera tener una codificación que me permita preparar la información de acuerdo con las necesidades y con los requerimientos de esos usuarios en términos de qué, bueno, de gastos por departamento o sí, básicamente la sección de gastos, ¿verdad? Por áreas o, por ejemplo, registro de las cuentas por cobrar por zonas geográficas. Todo eso es necesario considerarlo, así como la legislación que está vigente, porque de la legislación vigente sabemos que resulta, en la mayoría de los casos, los principales
digamos, compromisos desde el punto de vista parafiscal que la empresa tiene. Es decir, tendríamos que preparar la sección de los pasivos referidos a, por ejemplo, retenciones de impuestos, contribuciones de la empresa con entes parafiscales o con los entes fiscales. Es decir, todo eso está sustentado en la ley. Y, por tanto, cada vez que ocurra una modificación en la ley, digamos, una nueva ley que introduzca un nuevo elemento que haya que requiera ser controlado desde el punto de vista financiero, el codificador debe entonces buscar o procurar la incorporación o el ajuste de esos elementos. ¿Para qué? Para que el codificador esté siempre actualizado y vigente. Entonces, esos son algunos aspectos que nosotros debemos considerar a los fines de preparar un codificador o elaborar un codificador. Los principios de contabilidad vigentes, la naturaleza jurídica de la entidad, el objeto de la empresa en términos de si es comercial, industrial, de servicios. Por supuesto, para una empresa agrícola, pues el codificador es diferente. Para empezar, que aplican normas internacionales de contabilidad específicas que nos llevan a tener una contabilidad en términos de especialización, porque la contabilidad agrícola es una, la contabilidad de la construcción es otra, y eso entonces nos va a llevar o nos va a definir algunos elementos que son necesarios para ese codificador específicamente. La legislación vigente, el tamaño de la entidad y, por supuesto, las necesidades de información de los usuarios. Para la preparación del codificador, pues hay una metodología y eso implica una serie de pasos. Es importante entonces considerar, ¿por qué? Bueno, porque esto es un ámbito de ejercicio de nuestra profesión. Es decir, nosotros podemos estar orientados a ejercer nuestra profesión en esta área de especialización que abarca, digamos, la sistematización o la implantación de sistemas o el uso o la definición de normas, de procedimientos, todo eso dentro del marco de estas asignaturas que nosotros estamos cursando. La asignatura de sistemas y procedimientos, que ya la vimos en el semestre anterior, y esta que es sistemas de contabilidad. Entonces, todo esto debe hacerse con una metodología, debe hacerse siguiendo un proceso específico y sistemático. Y en primer lugar, pues entonces debemos definir la estructura que tendrá el catálogo de cuentas. Esto implica definir la longitud del código, de qué manera va a estar estructurado y por supuesto esto aplica, digamos, en términos claros, lo que es la presentación de los estados financieros. Ya nosotros sabemos que en el marco conceptual está definido todo lo que es un activo, lo que es pasivo, lo que son ingresos, lo que son gastos, lo que son costos, y ya ahí tenemos una estructura que nos muestra con claridad la forma en la cual se presentan los estados financieros. Por lo tanto, quien va a preparar un codificador de cuentas debe tener claramente planteado el cumplimiento de lo que esas normas piden para que los estados financieros estén debidamente presentados. Esa estructura del código pues también lleva a definir los niveles del catálogo de cuentas. Ahorita vamos a ver que el código tiene una serie de una cantidad específica de dígitos y esos dígitos están agrupados en niveles.
Y esos niveles son los que me permiten a mí definir si estamos hablando de un activo, si ese activo es un activo corriente, si dentro del activo corriente eso está dentro del efectivo. Es decir, esos niveles que marcan, ¿verdad?, el catálogo nos permite precisamente presentar y agrupar las cuentas de una manera apropiada. En términos también de la longitud y los dígitos del catálogo de cuentas, allí pues estamos hablando de elementos que nos permiten tener un código mucho más fácil de manejar. Lo ideal es tener una cantidad de dígitos y una longitud de ese código que sea fácilmente manejable, y digamos que la tendencia con el uso de los sistemas integrados, los ERP, es que los códigos o los códigos, la longitud del código sea cada vez menor, y asociado al uso de auxiliares dentro de los distintos sistemas o subsistemas del sistema ERP, pues complemento. Por ejemplo, tengo un código para las cuentas por cobrar comerciales, pero en el módulo de cuentas por cobrar yo tengo para cada cliente un código. Y ese código entonces pues nos permite pues la manipulación de los datos, ¿verdad? El uso de esos datos para convertirlos y procesarlos adecuadamente. Como están viendo allí, nos quedan 10 minutos de la reunión. Ya sabemos, tenemos la otra reunión ya puesta allí a tono para que terminamos aquí y nos vamos a la otra. ¿De acuerdo? Y describir las características que deben cumplirse a lo largo de la elaboración del catálogo. Algunas de esas características son, digamos, universalmente aceptadas para un codificador. Es importante que el codificador sea un código flexible o un codificador que ayude o que permita esa flexibilidad. ¿Y cuál es el indicador de que un codificador es flexible? Justamente el que ese codificador nos permita la incorporación de nuevas cuentas según sea necesario incorporarlas. Si surgió una nueva ley y esa ley indica que hay una nueva contribución, una nueva contribución parafiscal con la cual la empresa tiene que cumplir, el codificador me tiene que permitir incorporar esa cuenta dentro del pasivo, y esa incorporación debe ser de forma tal que no permita, que no se incumpla con una adecuada presentación del estado financiero. Quiere decir entonces, para que un código sea flexible, que el código me debe permitir incorporar nuevas cuentas sin que esa incorporación afecte la adecuada presentación del estado financiero. Quiere decir que cuando yo incorpore una nueva cuenta, esa cuenta debe quedar dentro de un rubro y en la ubicación especial o necesaria para que esa presentación siga en cumplimiento de lo que me piden las normas. Tiene que ser un código simple, que sea básicamente fácil de utilizar y de memorizar también las cuentas, porque eso nos permite el uso apropiado del mismo. Sistemático, porque ya hemos venido conversando de que estamos en el marco de la teoría de sistemas y todo aquí obedece inicialmente a esos principios de la teoría que nos lleva a lo que es la integración, la interacción de las distintas unidades o subsistemas que integran el sistema. Jerarquizado, cuando nos referimos a la jerarquización, pues el codificador nos debe presentar la cuenta partiendo desde lo grande hacia lo más específico. Es decir,
Yo inicio con la presentación de un activo y me voy bajando a los distintos detalles que tiene el activo. De acuerdo con las normas internacionales, ya sabemos que los activos son corrientes o no corrientes. Entonces, digamos que el grupo madre sería el activo. Y ese activo tiene dos clasificaciones posibles, que son activos corrientes y activos no corrientes. Luego entonces, si algo es activo corriente, dentro del activo corriente puede ser algo que esté disponible, una partida disponible. Entonces ya sé que tengo un activo corriente disponible y dentro del disponible puedo tener el efectivo en bancos. Entonces, ¿eso qué me indica? Que la jerarquización del código debe permitirnos partir de lo más amplio a lo más detallado. Si yo no voy a empezar asignándole un código amplio a bancos, por ejemplo, porque en el orden lógico de esa jerarquización, antes de bancos, nosotros debemos tener que una cuenta es de activo, luego que es de activo corriente, y luego de que es activo corriente, que está dentro del marco de lo disponible. Entonces, eso es lo que nos debe permitir el codificador. O sea, yo debo prepararlo atendiendo a la jerarquización de las cuentas y eso me va a ayudar a, ¿qué? A tener una adecuada presentación de los estados financieros. Debe ser funcional, es decir, que me debe permitir el uso de este código de una manera fácil, rápida, y esto pasa pues por tener códigos bien concretos en términos de su extensión, y tiene que ser completo, es decir, que tengo que incorporar allí todas las partidas necesarias para poder registrar las transacciones que la empresa realiza. Yo debo contemplar dentro del código todas esas cuentas necesarias para que la empresa pueda hacer sus asientos de diario. Por tanto, entonces el código debe ser completo. Aquí vemos una estructura del código que nosotros vamos a utilizar. A los fines de estas clases, aunque cada empresa pues puede definirse estructura, pero a los fines de que nosotros podamos revisar operativamente este tema, nosotros vamos a trabajar con una estructura de 6 niveles. Vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 niveles, es decir, que esto me permite tener 6 grupos y subgrupos de cuentas, desde la más amplia hacia la más detallada. Y 9 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces vamos a trabajar con un código de 6 niveles y 9 dígitos. Eso nos va a permitir tener una adecuada, digamos, presentación del código, aunque ya les indico, no es algo limitante. El código está preparado según las necesidades y los requerimientos que tenga la entidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla en este momento, porque ya quedan 2 minutos de esta reunión y vamos a hacer algunos comentarios. Si alguien tiene hasta ahora algún comentario que hacer, pues entonces lo puede hacer, activen sus micrófonos, mientras se consumen estos 2 minutos que nos quedan y nos vamos a la siguiente reunión.
Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a finalizar esta reunión y nos vamos a la otra.